Está con nosotros el doctor Manuel Becerra Ramírez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Se encuentra también la licenciada Marta Salud Camarena Reyes, presidenta del Colegio de Abogados del Estado de Michoacán. Nos acompaña el doctor Miguel Medina Romero, secretario de Vinculación Académica del Colegio de Abogados del Estado de Michoacán. Y también el doctor José Becerril Leal, expresidente e integrante de la Comisión de Honor y Justicia del Colegio de Abogados. Agradecemos también la presencia de nuestros invitados e invitadas especiales, así como los integrantes del Consejo Directivo del Colegio de Abogados que hicieron posible este evento, a las y los alumnos que están presentes, a los docentes, a las docentes que nos acompañan el día de hoy, y desde luego un agradecimiento especial a las y los presidentes de otros colegios que también el día de hoy nos acompañan. Un aplauso también para ellos, por favor. Vamos a dar continuidad a nuestro programa y le pedimos amablemente a nuestra querida directora Tania Aide Torres Chávez, directora de nuestra querida Facultad de Derecho, que nos brinde un mensaje. Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto a los integrantes de esta mesa. Doctor Manuel Becerra Ramírez, muchísimas gracias por aceptar estar en esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bienvenido a esta casa de estudios, es un placer para nosotros recibirlo en este emblemático salón, el aula Miguel Mesa, y va a ser muy placentero para todos escuchar su disertación. Muchas gracias, bienvenido y qué amable por aceptar estar aquí. Saludo también con mucho gusto a la maestra Marta Salud Camarena Reyes. Maestra, muchísimas gracias. Su presidencia dentro del Colegio de Abogados de Michoacán ha sido muy importante para poder llevar a cabo de manera conjunta actividades tan valiosas para la comunidad jurídica. De igual manera doy la bienvenida y saludo con mucho agrado al doctor Miguel Medina Romero, integrante del Colegio de Abogados, pero parte muy importante de la planta docente de esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Igualmente al doctor José Becerril Leal, profesor de esta facultad, integrante igual del Colegio de Abogados. Y bueno, pues ahora ya no tenemos la fortuna de que el doctor Becerril sea de la planta activa de profesores de nuestra facultad, ya el doctor pertenece al sector de los jubilados, pero siempre muy entusiasta y muy diligente en este tipo de actividades como la que el día de hoy nos conjunta en este salón. Doy también a todas y todos la más cordial bienvenida a esta actividad. Es una actividad en la que de manera muy grata participamos dentro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por la importancia que reviste el que podamos vincular, primero que nada, con un colegio de abogados que siempre está preocupado por la capacitación y por la profesionalización de la comunidad jurídica, no solamente de los egresados, sino también de quienes están formando. En este caso, quienes forman parte de esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y son el alma de nuestra universidad, nuestros estudiantes. A ellos les agradezco también y les doy la más cordial bienvenida a esta actividad porque engalanan con su presencia el hecho de poder compartir todo lo que nos va a transmitir el día de hoy el doctor Manuel Becerra Ramírez. Por supuesto, a quienes conforman la comunidad de egresados y egresadas, abogados y abogadas que con su presencia fortalecen los lazos entre la academia y la actividad jurídica ya de manera práctica que se realiza fuera de esta Facultad de Derecho. El hecho de poder el día de hoy encabezar esta Facultad de Derecho y coincidir con profesionales como el colegio que forman parte del Colegio de Abogados y poder traer una actividad como es la cátedra que nos va a tener que vamos a tener el honor de escuchar
a cargo del doctor Manuel Becerra Ramírez es muy significativo para todos nosotros como comunidad jurídica nicolaita, doctor Becerra Ramírez, porque es una forma también de vincular a nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, del cual usted forma parte, y en el que podemos hacer que coincidan esos conocimientos que en el campo de la ciencia del derecho tienen que ponerse de manifiesto y tienen que darse a conocer a toda la comunidad jurídica. En esta tarde vamos a tener el gusto de presenciar una cátedra de Derecho Internacional a cargo del doctor Becerra Ramírez, quien con sus vastos conocimientos en materia de Derecho Internacional va a acercarnos de una manera ágil, de una manera más dinámica al conocimiento de lo que es el derecho internacional y nos va a permitir tener un mejor conocimiento de esta materia tan importante y tan necesaria en este momento para toda la sociedad, no solamente para la comunidad jurídica, sino para la sociedad en general. Es grato que esta actividad emane de un convenio marco que celebró nuestro rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con el Foro de Profesionistas del Estado de Michoacán, en el sentido de generar esa vinculación entre la academia y los colegios de profesionales para poder fortalecer la formación y que la capacitación de todas las comunidades científicas profesionales sea cada día mejor. Estamos ante la presencia de una actividad que fortalece a quienes formamos parte de la comunidad jurídica y nos congratulamos que desde la Facultad de Derecho tengamos la oportunidad, primero, de recibir a una personalidad como es el doctor Manuel Becerra Ramírez, integrante de una universidad de mucha valía para el país, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, y de permitir que esa vinculación entre la Universidad Nacional y la Universidad Nicolaita se dé a través de estas colaboraciones que se dan, y qué mejor que sea dentro del campo de la ciencia del derecho. Así es que yo les doy a todas y todos la más cordial bienvenida, y al doctor Becerra Ramírez, además de darle una bienvenida muy cálida en esta casa de estudios, agradecerle la deferencia de trasladarse desde la Ciudad de México y estar de manera presencial para compartir de manera híbrida esta actividad tan valiosa y tan significativa para la comunidad. Recordemos que esta nueva normalidad en la que nos encontramos nos permite no solamente estar aquí las personas que presentes van a compartir los conocimientos del doctor Becerra Ramírez, sino que también, creo yo, habrá algunos estudiantes del doctor Becerra que desde la Ciudad de México están conectados y gracias a esa nueva tecnología, gracias a esa nueva forma de vida que nos dejó la pandemia, no solamente nos dejó aspectos negativos, sino también hay cuestiones positivas y que debemos decirlo, como el hecho de poder tener simultáneamente esta conferencia, acercándola no solamente a estudiantes nicolaitas o personas que forman parte del Estado de Michoacán, sino estudiantes del doctor Becerra, no solamente en la Ciudad de México, sino seguramente en otras latitudes como es Sudamérica, donde también es gratamente conocido el doctor Becerra Ramírez. Así que muchísimas gracias, doctor, bienvenido, y gracias a todas y todos por su presencia esta tarde. Que sea de mucho éxito esta actividad que el día de hoy tendremos la oportunidad de presenciar todos nosotros. Enhorabuena. Agradecemos este emotivo mensaje de nuestra directora de la Facultad de Derecho, Tania Aide Torres Chávez. La educación extingue la ignorancia, estudiemos, porque la ignorancia extingue a los seres humanos. Ahora es mi turno y quiero compartirles lo más destacado de la vida y excelsa trayectoria del doctor Manuel Becerra Ramírez, pero lo haré en dos momentos. Primero, haciendo referencia a un extracto de su significativa obra e historia, y después con una semblanza poética homenaje que al final le haremos llegar a nuestro querido homenajeado. El doctor Becerra Ramírez es originario del extinto Distrito Federal, hoy Ciudad de México, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacán, de la UNAM,
nos daría mucho gusto que fuera también de nuestra escuela, ¿verdad? Con la tesis El arbitraje comercial internacional en el derecho internacional privado. Cuenta en su haber con diversos estudios de doctorado en la UNAM, donde se distinguen las especialidades en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Es doctor en Filosofía en Derecho Internacional por la Universidad Estatal de Moscú en tiempos de la extinta URSS y después de la defensa de la tesis México y el nuevo orden económico internacional. Gran conocedor de aspectos jurídicos en idioma ruso, realizado bajo la dirección del profesor Gregory Tunkin. En su práctica profesional fue abogado de aeropuertos y servicios auxiliares y abogado de la empresa Reader's Digest en México. Distinguido investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y con una vasta producción científica de la que considero admirable mencionar que es autor de 28 libros, 9 de ellos como autor único y 19 en coordinación con otros autores. Traductor de un libro del ruso al español, 49 capítulos del libro, un sinnúmero de artículos en revistas mexicanas y extranjeras, así como artículos de divulgación, además de haber sido articulista en periódicos de circulación nacional. Sus líneas de investigación se basan en el derecho soviético, el derecho de la propiedad intelectual y el derecho internacional público. Los libros del doctor Becerra como autor único son El factor jurídico en la transformación de la URSS, la Constitución rusa de 1993, Panorama del derecho mexicano, Derecho internacional público, La propiedad intelectual en transformación, en 2 ediciones con editorial Porrúa, Posgrado e investigación jurídica, La recepción del derecho internacional en derecho interno, El control de aplicación del derecho internacional en el marco del Estado de Derecho, también en 2 ediciones, Las fuentes contemporáneas del derecho internacional, Derecho de los tratados, teoría y práctica, y los libros en colectivo coordinados son Derecho de la propiedad intelectual, una perspectiva trinacional, Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina, El desarrollo tecnológico y la propiedad intelectual, homenaje a Marcos Kaplan, Aspectos jurídicos políticos de la guerra de Irak, la Corte Interamericana de Derechos Humanos a 25 años de su funcionamiento, obra en homenaje a Rodolfo Cruz Miramontes, La juridificación de las relaciones internacionales, un análisis plural, Textos de la nueva cultura de la propiedad intelectual, Soberanía y juridificación en las relaciones internacionales, Estado de Derecho Internacional, Propiedad intelectual y farmacéuticos hacia una política de Estado, Industria farmacéutica, Derecho a la salud y propiedad intelectual, un reto del equilibrio, Fuentes del derecho internacional, una visión latinoamericana, Coordinador de casos de América Latina ante la Corte Internacional de Justicia, Fronteras, conflictos armados, derechos humanos y medio ambiente, y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados a 50 años de codificación y desarrollo progresivo. Libro en traducción, El derecho y la fuerza en el sistema internacional, versión castellana. Fundó y dirige a la fecha el Anuario Mexicano de Derecho Internacional, AMDI, del que este año apareció su volumen número 21. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, órgano estatal, donde actualmente es investigador emérito desde el año 2018. En el año 2019, la Universidad Nacional de Trujillo, Perú, le otorgó la distinción tercer grado Obispo Baltasar Jaime Martínez de Campañón y Bujanda a su trayectoria como investigador y jurista de renombre internacional. Es miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias, es profesor de la materia de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UNAM y titular de la cátedra César Sepúlveda por sus trabajos destacados en Derecho Internacional, docencia e investigación. Ha sido profesor visitante en las universidades de Emory, Atlanta, de California, en Los Ángeles, de La Habana, Cuba, de Ottawa, en Canadá, de La Rábida, España, y de la Universidad de Oxford, Inglaterra, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad British Columbia. Esto es admirable. Les pido un aplauso para nuestro homenajeado. Quiero cerrar este punto con la breve semblanza poética, homenaje al doctor Manuel Becerra Ramírez. La palabra noble es para aquello que tú admires, y hoy la dedico al doctor Manuel
Manuel Becerra Ramírez. 17 de septiembre nació un docto con gran voz. Del supremo siglo XX fue el año 52. Ciudad de México hermosa, nuestras cunas no se eligen. El Distrito Federal fue el que a su vida dio origen. Vida que sin duda alguna tocó momentos de gloria. Por ello es que hoy quiero hablarles de su digna trayectoria. Egresado de la UNAM, caminando un largo trecho en la José Vasconcelos y Facultad de Derecho. Tesis de gran relevancia, arbitraje comercial en el ámbito privado, derecho internacional. Un hombre de gran sapiencia y momentos destacados, sustentados en estudios de diversos doctorados. Solo por citar algunos de rango internacional, económico, administrativo, también constitucional. Un abogado exitoso y gran investigador, distinguido articulista y un excelente escritor. Sus excelsos comentarios van allende las fronteras, publicados en revistas mexicanas y extranjeras. La retórica envolvente, alma de sus conferencias, muestran a un gran literato en el arte de las ciencias. Una herramienta infalible son sus obras relevantes, para quienes sin dudarlo somos del derecho amantes. Derecho de las naciones, propiedad intelectual, también del derecho interno, conocedor sin igual. Con un perfecto español y gran traductor del ruso, honor a quien lo merece y honor a quien lo propuso. Felicidades, doctor, docente institucional. Hoy su cátedra ya es Derecho Internacional. Un histórico momento y en honor a la verdad, dicha cátedra se instaura para la posteridad. Muchas gracias. Gracias. Como siguiente punto tenemos la exposición de motivos de la cátedra que hoy nos ocupa por parte de mi amigo doctor Miguel Medina Romero. Adelante, doctor. Doctor Manuel Becerra Ramírez, recipiendario del reconocimiento de la Cátedra de Derecho Internacional que lleva su nombre. Autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en sus distintos cargos y jerarquías, doctora Tania Aide Torres Chávez, directora de la facultad. Consejo directivo e integrantes del Colegio de Abogados del Estado de Michoacán, Asociación Civil, presidenta Marta Salud Camarena Reyes, doctor José Becerril Leal, miembros de los distintos colegios de profesionistas de Michoacán, comunidad universitaria, amable y distinguida concurrencia toda. Las cátedras son una modalidad de cooperación entre instituciones para favorecer la calidad de diversas actividades, tanto de investigación como de docencia y de difusión académica. Las actividades cardinales de toda institución académica como lo es esta, la Universidad Michoacana, que hoy alberga esta instauración de cátedra. La Cátedra de Derecho Internacional, doctor Manuel Becerra Ramírez, que hoy se instaura en trabajo conjunto por parte del Colegio de Abogados del Estado de Michoacán y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, constituirá un espacio flexible, profundo y pertinente de la vida del colegio y la comunidad universitaria que, entre otras acciones, tendrá. Promoverá la reflexión disciplinar e interdisciplinaria en torno a la temática del derecho internacional. Reforzará los estudios sobre la trayectoria intelectual del personaje a quien honra esta cátedra. Profundizará la investigación de pertinencia social sobre el tema del derecho internacional y particularmente el derecho internacional público. Impulsará la formación y actualización de profesores y alumnos quienes contribuyen y desarrollan los temas pertinentes al currículo de esta temática. Generará también aplicaciones para mejorar los niveles de calidad
de vida de la sociedad, particularmente en los grandes temas a que se dirige la cooperación internacional al desarrollo a través del derecho internacional. Y estimulará y fomentará la constitución de vínculos y redes interinstitucionales que a la larga, esperemos, generen la instauración de una nueva cátedra también aquí en la Casa de Hidalgo. Llega así el momento entonces, después de haber definido la cátedra como concepto, advertir la justificación por la cual el colegio y la Facultad de Derecho tuvieron a bien instaurar esta cátedra que lleva el nombre de Derecho Internacional, doctor Manuel Becerra Ramírez. Los motivos son los siguientes: la demostrada trayectoria académica, docente y profesional de más de 30 años a la fecha del doctor. Haber contribuido a la consolidación de líneas de investigación en humanidades y ciencias sociales, particularmente las líneas hacia un Estado de Derecho internacional, fuentes del derecho internacional en el siglo XXI y derecho internacional de la propiedad intelectual. También por haber coordinado y continuar coordinando grupos de trabajo enfocados a realizar aportaciones relevantes y pertinentes a las humanidades y a las ciencias sociales, especialmente con atención a problemas nacionales e internacionales. Igualmente por contar con liderazgos nacional e internacional reconocidos por su trayectoria docente, académica y profesional en la materia de humanidades y también las ciencias sociales. Por haber colaborado con diferentes instituciones públicas de educación superior o centros de investigación públicos en el país y en el extranjero. Por haber dirigido trabajos de titulación en general y de manera específica para la obtención de los grados de maestría y doctorado, así como estancias postdoctorales con resultados de investigación. Además, porque consideramos que el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, lo reconoce desde el 2018 con la distinción de investigador emérito, la más alta e importante en el rango de distinciones del CONACYT. Por todos estos motivos expuestos, el Colegio de Abogados del Estado de Michoacán, en conjunto con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a través del Consejo Directivo del primero y de la dirección de la segunda institución referida en el convenio marco que tiene signado la universidad, que ya aludió a ello la directora en su momento, acordaron la instauración, estas dos entidades, Colegio y Facultad de Derecho, de la instauración de la Cátedra de Derecho Internacional Dr. Manuel Becerra Ramírez, a partir de la presente fecha y para los efectos académicos y de divulgación y difusión del derecho internacional y de la obra académico-científica del doctor Manuel Becerra Ramírez. Concluyo esta intervención y pediría que el aplauso que se suele entregar a quien termina una locución, como es mi caso, se entregue este aplauso, por favor, a quien hoy homenajeamos con esta instauración de la Cátedra de Derecho Internacional, doctor Manuel Becerra Ramírez. Honrar, honra. Muchas gracias. Gracias, doctor Medina, por su agradable mensaje y además el reconocimiento merecido para nuestro homenajeado del día de hoy. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Albert Einstein. Pasamos ahora a la entrega de un merecido reconocimiento para el doctor Manuel Becerra Ramírez por parte de nuestro distinguido presidio. Para que quede designado este momento tan importante para este Colegio de Abogados de Michoacán y esta gratitud por esa visión de la directora
de apoyar estas actividades de nuestro colegio. El Colegio de Abogados del Estado de Michoacán y la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el marco de su vinculación interinstitucional, instauran la Cátedra de Derecho Internacional Dr. Manuel Becerra Ramírez a partir de esta fecha para la promoción de la investigación, la docencia y la difusión académica en torno al derecho internacional y la cooperación para el desarrollo y para la divulgación de la obra intelectual del Dr. Becerra Ramírez. Morelia, Michoacán, México, a 27 de abril de 2022, firmando la señora directora, doctora Tania Aide Torres Chávez, y su servidora Marta Camarena. Muchas gracias. Me voy a permitir dar lectura. El Colegio de Abogados del Estado de Michoacán, Asociación Civil, y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo otorgan el presente reconocimiento al doctor Manuel Becerra Ramírez con motivo de la instauración de la Cátedra de Derecho Internacional que lleva su nombre a partir de la presente fecha, en la consideración de su trayectoria académica nacional e internacional, su trabajo formativo de recursos humanos especializados y su contribución en la investigación, enseñanza y divulgación de derecho internacional. Morelia, Michoacán, México, a 27 de abril de 2022. Suscribe la licenciada Marta Camarena Reyes, presidenta del Colegio de Abogados del Estado de Michoacán, Asociación Civil, y su servidora Tania Aide Torres Chávez, en carácter de directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Doctor, enhorabuena. Muchísimas gracias. Sin duda un emotivo momento. Y bueno, llegamos al verdadero momento esperado, la participación de nuestro homenajeado, el doctor Manuel Becerra Ramírez, quien nos brindará la conferencia magistral México en el contexto del derecho internacional. Rogamos su amable atención. Muy buenas tardes. En principio, quiero agradecer a las autoridades que han hecho posible esta designación, concretamente a la doctora Tania Chávez Torres, directora de esta Facultad de Derecho, a la licenciada Marta Camarena, al doctor Miguel Medina y por supuesto también al doctor José Becerril. Agradezco en realidad profundamente esta enorme distinción que no creo merecerla, sin embargo la acepto. Es para mí un gran honor tener esto, pero precisamente porque, como lo mencionaban anteriormente, son un poquito más de 35 años de trabajo en el derecho internacional y en desde diferentes perspectivas. Y creo que esta cátedra me da posibilidades de seguir precisamente con lo que he hecho en estos 35 años, es decir, reflexionar, divulgar el conocimiento,
que con muchísimo gusto he adquirido a través de muchos años y que en virtud prácticamente de las instituciones públicas que me educaron desde pequeño. Entonces es un tanto una devolución y es una cuestión para mí natural y necesaria, también justa, de devolver lo que he adquirido a través de mucho tiempo de educación y de estudios y viajes, reflexiones, etcétera, etcétera. Entonces, muchísimas gracias, es para mí un honor y sobre todo regresar a la universidad después de que en la década de los 90 se inició la maestría en la universidad y yo tuve la suerte de ser profesor de algunos queridos colegas que los veo por aquí, ya gente formada y exitosa. Entonces regresar a estos salones, a estas aulas, para mí es un placer, a este edificio centenario y que tiene es testigo de mucha historia de nuestro país. Bueno, pero de los que les voy a hablar es del derecho internacional. Una de las cuestiones que me parece que siempre sufrimos los profesores de derecho internacional es ¿para qué sirve el derecho internacional? ¿Realmente se cumple con el derecho internacional? ¿El derecho internacional tiene alguna función? Y eso generalmente ese tipo de cuestionamientos surgen cuando se dan acontecimientos como estos que estamos viviendo en los últimos años. Prácticamente, al principio, una pandemia impresionante que golpea todas las estructuras internacionales, y no solamente internacionales, sino las estatales, en donde dicen, bueno, ¿dónde está la cooperación internacional? ¿Dónde está todos los mecanismos de los organismos internacionales para hacer frente a semejante reto como es una pandemia, o ahora con una guerra? Una guerra que indudablemente rompe con todo el derecho internacional. Es decir, es indudable, yo creo que nadie ha manejado, no solamente yo creo que Putin ha dicho que tiene razones legales para invadir a un país, pero en realidad la norma es un poquito, en ese sentido, necia y fría, es una violación a la normatividad internacional. Entonces, eso es lo que sucede cuando hay un rompimiento de la legalidad internacional. Pero el derecho internacional es un poco más que eso, o sea, es indudable que es importante, pero el derecho internacional, en principio, es una creación europea, eso también hay que tomarlo en cuenta, es una creación europea a través de siglos, de diferentes generaciones, de diferentes pensadores que dicen, esto es el derecho internacional, y como un elemento fundamental para la convivencia de los hombres, ¿no? A nivel general. El derecho internacional, entonces, si bien son esas, se puede identificar con esas patologías de las relaciones internacionales, también es un derecho, una serie de normas que se cumplen normalmente. Y si no, vean ustedes, en un movimiento de rompimiento como es la guerra, lo primero que se dice es por parte del presidente de Rusia, lo primero que se dice, yo tengo derecho en virtud de que se está cometiendo un genocidio a nivel interno. O bien, si leemos las noticias de los últimos días, el presidente está diciendo, señores, las repúblicas democráticas de Ucrania tienen el derecho a la autodeterminación y en consecuencia se pueden unir hacia nosotros. Y por otra parte,
Dice Putin también, hay un movimiento de carácter democrático en Crimea que nos lleva a la adhesión o la accesión de esta república. En fin, le digo, al final de cuentas, son argumentaciones de carácter jurídica. Que sean ciertos o no es otra cuestión, pero es una manifestación jurídica que nosotros tenemos que analizar y decir esto es cierto o no es cierto. Por otra parte, también hay que ver cómo da una respuesta los organismos internacionales. Y esos organismos internacionales fueron creados en un momento específico, después de la Segunda Guerra Mundial y con la participación de la comunidad internacional. Es decir, la normatividad está ahí, lo que pasa es que hay una violación de ella. Y hay respuestas, por supuesto. Si se fijan ustedes, se le acusa en este momento, ya en la guerra, se le acusa a Rusia de estar cometiendo genocidio con una parte de una población. Esto trae por consecuencia que se aplica el derecho humanitario internacional. El derecho humanitario internacional, que es un derecho de la guerra, es decir, de hacer la guerra humanitaria. Esto parecería absurdo, pero al final de cuentas son normas específicas que establecen reglas para la guerra, es decir, no ataques a la población. Por eso, si ustedes leen la prensa, verán ustedes que hay una constante tensión entre lo que se informa, lo que hacen, con el derecho internacional. Es decir, si yo estoy atacando a la población, estoy cometiendo una violación del derecho humanitario internacional. Por supuesto, ahorita no va a suceder nada, es un momento de guerra, pero en el mundo de posguerra, y bueno, ustedes ven Nuremberg o Tokio, después de la guerra, cuando la situación vuelve a cierta calma, a cierta normalidad, entonces se empiezan a juzgar todo lo que se procede. Entonces existe el derecho internacional, inclusive, pero por otra parte también existe un derecho internacional que lo vemos constantemente, es decir, es un derecho internacional de cooperación. Esto es, me parece que ni siquiera lo vemos, es decir, tomar, por ejemplo, un avión para trasladarse de un país a otro, es en virtud de normas de derecho internacional. Hay una convención, la Convención de Chicago en 1944, que establece la regulación y normas específicas también para la aviación civil o cualquier otra cuestión. A pesar de que en algunos momentos se ha mencionado que la soberanía de los estados se está acabando, en realidad no es así. Todavía los estados se mantienen en posiciones de carácter soberana, y véanlo ustedes, es decir, la gran problemática de la migración surge en virtud de que estamos de alguna manera separados por fronteras. Yo soy un estado y que establezco las normas específicas para que la población diferente a la mía entre, o la protección de mis nacionales fuera en otros países. Es decir, hay una gran cantidad de normas que las cumplimos en todo momento y no decimos nada. Es decir, ahí está el derecho internacional, es una estructura impresionante de normas que se cumplen en todo momento. Había un autor inglés que decía así, no identifiquemos la patología del derecho internacional con la normatividad misma. Eso no es el derecho internacional, esa es una violación al derecho internacional. Ahora bien, la normatividad es más o menos democrática. Eso depende de cómo se hace el derecho internacional. Es otra cosa también interesante, que el derecho internacional no solamente son tratados internacionales, sino rebasa la convencionalidad que existe. Hay costumbre internacional, principios generales del derecho y las decisiones de los tribunales inclusive, y otros más, otras manifestaciones del derecho internacional. Entonces eso se hace por los mismos estados. Cuando uno
critica un organismo internacional, por ejemplo, bueno, pues yo puedo criticar el organismo internacional porque está haciendo tal o cual cosa, pero al final de cuentas yo soy parte de ese organismo. Yo, con la manifestación de mi voluntad soberana, dije quiero ser parte de ese organismo internacional. Así funciona, así funciona, y me parece que es inexcusable, no se puede vivir sin el derecho internacional. Si no existía el derecho internacional, creo que estaríamos en guerra permanente, quizás, ¿no? Bueno, esa es mi primera reflexión en frente de ustedes, tratar de convencerlos quizás de que existe el derecho internacional y que es necesario el derecho internacional. Otro es, ¿qué pasa con nuestro país? Nuestro país durante mucho tiempo, indudablemente, si ustedes ven todos los manuales de política internacional o de derecho internacional, ha sido un país que es respetuoso del derecho internacional. Y así lo maneja la política exterior. Y muchas de las instituciones de derecho internacional tienen un raigambre en la historia de México. Por ejemplo, la cuestión del principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. Eso está bien metido en el DNA de nuestro estado, porque durante mucho tiempo, simplemente en el siglo XIX, México parecía prácticamente como Vietnam, es decir, teníamos las invasiones inglesas, francesas, tuvimos una guerra inclusive en nuestro territorio, y también invasión española tratando de recuperar la posesión. Es decir, México estaba inserto en guerras, y luego en el siglo XX, la intervención de Estados Unidos, por ejemplo, había la embajada durante la revolución en el golpe de Estado que se le dio a Madero, por ejemplo. La intervención de los Estados Unidos fue terrible, fue muy trágica, la pérdida de la mitad de nuestro territorio. Es decir, muchos de los principios que ha venido manejando México y que los manejó inclusive en la negociación de la Carta de San Francisco, en la negociación que se hizo en nuestro país, en Chapultepec, en 1944, en preparación precisamente de la discusión de la Carta de Naciones Unidas, ahí salieron a relucir todos esos principios que al final de cuentas, les digo, es una respuesta a la historia de México. Y esos principios están en la Carta de Naciones Unidas, son parte de la estructura del orden internacional, el principio de autodeterminación. Les digo, todo eso es importante para nuestro país, porque yo pienso que cuando un país no tiene mucha fuerza militar, mucha fuerza económica a nivel internacional para defenderse, ahí está el derecho internacional. Y eso es una posición que ha tenido México durante un buen tiempo. Pero aquí voy a hacer una cierta diferenciación. Durante mucho tiempo, y fue el tiempo de mi generación, por ejemplo, de posguerra, es decir, de la década de los 50 en adelante, donde el Estado mexicano, blandiendo los principios de política exterior, pudo nadar tranquilamente, digamos, en las aguas de la Guerra Fría. Sí, por ejemplo, con sus principios de pluralismo político, no se comprometía con ninguno de las hegemonías, aparentemente, ¿no? Pero eso le dio mucho prestigio. Por ejemplo, México, recuerden ustedes que en el caso de Cuba, ellos mantuvieron la relación con Cuba y vieron que era una fuerte agresión por parte de los Estados Unidos al ver que Cuba estaba en una posición diferente a la concepción de los estadounidenses. Entonces, la posición de México en Cuba fue muy valiente y además le sirvió como un elemento de política exterior. Es decir, no alineado a ninguno de los
poderes hegemónicos del momento, ¿no? Y así se mencionaba. Pero por otra parte, a nivel interno, yo lo he analizado, los tratados internacionales, fundamentalmente en materia de derechos humanos, eran letra muerta. Por ejemplo, en 1969 México aceptó la Convención Americana de Derechos Humanos, pero no aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque México era respetuoso de los derechos humanos. Si lo vemos desde esta perspectiva, perdónenme, pero era un gran chiste, es decir, 1969, después de que hay una matanza en Tlatelolco, y respetuoso de los derechos humanos, pues era la posición de México. México es un país respetuoso de los derechos humanos y además no permite que poderes extraños vengan a decidir qué es lo que se hace a nivel interno. Esta posición de México, de respetuosa de los derechos del derecho internacional, pero por otra parte cerrado a todo el escrutinio en materia de derechos humanos, se modificó sustancialmente. Me temo que un tanto, vamos a darle el beneficio, a todo un movimiento de derechos humanos en el país y a nivel internacional que presionaban a nuestro país. Pero más bien se modificó en virtud de la decisión de nuestro país de formar parte de la globalización internacional. En la década de los 80, México negoció también la membresía al GATT, que es un acuerdo de carácter comercial, y posteriormente, a principios de la década de los 90, negoció el Tratado de Libre Comercio. Eso significaba que México aceptaba, por supuesto no se dijo, damas y caballeros, en este momento entramos a la globalización, sino que era un acto muy contundente para decir México participa en los fenómenos de la globalización y acepta un tratado de libre comercio. Ese tratado de libre comercio con México, Estados Unidos y Canadá es impresionantemente, podemos decir, influyente en lo que es la posición de México en derecho internacional y su política exterior. Eso me parece que es un punto de partida y eso se puede argumentar, se puede analizar inclusive todavía. La membresía de México al Tratado de Libre Comercio y a la Organización Mundial del Comercio, que fue derivado de las negociaciones en el GATT y la membresía de México al GATT, lo que hizo fue catapultar a México en las relaciones económicas internacionales y consecuentemente también en la globalización. La globalización es otro fenómeno bastante interesante, porque la globalización, no voy a meterme mucho, nada más les digo, la globalización es un fenómeno que viene desde años atrás. Simplemente el descubrimiento de Europa, de los pueblos que habitaban este continente, fue un fenómeno de globalización, de expansión, de contacto. Y eso se ha visto a través de la historia. Pero en la década de los 80, esa globalización se aceleró por un fenómeno de desarrollo tecnológico, la tercera revolución tecnológica, la que vemos en este momento que se ha entronizado y que lleva la pauta en las comunicaciones, se empezó a dar la existencia del Internet. Esto hizo que la globalización se intronizara en las relaciones internacionales como una tendencia también. ¿Participas o no en esos fenómenos de globalización? ¿Qué resultó con la globalización? La globalización no solamente es la comunicación que tenemos, que es impresionante, sino también la creación de una economía de carácter global con una serie de... Si se fijan ustedes, son cadenas de producción a nivel internacional. Aquí hago otro paréntesis. ¿Vieron ustedes en la pandemia
En el primer año de la pandemia, cuando se cierra la frontera de México con Estados Unidos, quienes presionaban mucho para que se abriera la frontera eran los productores de cohetes y inclusive de armas, de tanques, qué sé yo, que existe en la frontera del norte, porque ahí se hacen componentes. Entonces decían, abran la frontera. Es decir, en eso estriba la globalización al final de cuentas, es decir, la creación de esos engranajes que están íntimamente relacionados a nivel internacional en la economía, y eso es lo que se crea con la globalización. Entonces México participa en la globalización, eso significa la producción de componentes simplemente a nivel internacional. La cuestión es hacer cosas que nazcan de aquí, que se manejen por el mismo Estado, es otra cuestión. Entonces, en la década de los 80 aparece ese fenómeno de la globalización en la que México es parte. Aquí hay una cuestión que también es interesante. Un país que es miembro de un tratado de libre comercio, que tiende también hacia una integración económica, porque eso es lo que se decía, es decir, vamos a imitar el modelo europeo, donde hay una verdadera integración. No se logra todavía con un tratado de libre comercio, pero se tiende hacia allá, se decía. Para eso entonces necesitas presentar tus credenciales, y una de las credenciales era la cuestión de los derechos humanos. Ahí es donde México también empieza a modificar su postura en materia de derechos humanos. La creación de una comisión de derechos humanos, en principio. Por otra parte, también en lo que se refiere al derecho internacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dicta una serie de resoluciones para determinar que los tratados internacionales no solamente son ley suprema de toda la Unión, sino que están inmediatamente abajo de la Constitución, es decir, en una jerarquía jurídica muy alta. Entonces, la importancia del derecho internacional. Y entonces, el fenómeno, mi perspectiva es que la decisión de nuestro país de participar en la globalización internacional empieza a abrir huecos, digamos, dentro de la estructura jurídica mexicana. Nuestra cultura jurídica mexicana cerrada, verdaderamente, no puedo decir provinciana, pero de un derecho interno defendido terriblemente, digo, con mucho fervor, se empieza a modificar con la participación de los tratados internacionales. Hay cuestiones que ustedes pueden analizar. En principio, el establecer, simplemente tomo una cuestión, el establecer que los tratados internacionales están en un órgano o en una estructura superior, inmediatamente abajo de la Constitución, significaría muchísimas cosas. Es decir, significaría que no solamente los tratados comerciales, sino los tratados de derechos humanos tienen una jerarquía superior, solamente abajo de la Constitución, y hay que aplicar los tratados de derechos humanos. Por ahí fue la vertiente y la apertura de nuestro país en materia de tratados internacionales. Y eso, al final de cuentas, esta apertura que se hace se fue ensanchando poco a poco para beneplácito de todos los internacionalistas, porque nos daban trabajo. En principio, el Tribunal Superior de Justicia nos invitaba a dar clase a los jueces sobre lo que son los tratados internacionales y cómo se aplicaban. Esto antes de las reformas del 2011 en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales ya están ahí y tienen una obligación. Desde mi perspectiva, técnicamente podríamos decir que el sistema de recepción del artículo 133 de la Constitución es un sistema de autoaplicación de los tratados internacionales. No necesitas tener una ley interna para que apliques cuando el tratado internacional sea aplicable, es decir, cuando tenga normas autoaplicables.
Cuando, por ejemplo, se dice este tratado internacional debe pasarse por el legislativo, o el legislativo debe de establecer las normas necesarias para aplicar ese tratado internacional, por supuesto ahí no. Pero cuando un tratado internacional establece, por ejemplo, como puede ser la Convención de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, la Convención de Roma es el resultado de dos proyectos que se tenían después de la Segunda Guerra Mundial. Un código de derecho penal internacional y por otra parte otro código que creaba la Corte Penal Internacional. Los dos convergen a finales del siglo pasado y está en la Convención de Roma. La Convención de Roma tiene diferentes disposiciones en materia de tipos penales. Tomemos el tipo de genocidio, por ejemplo. Es diferente al que se tiene en derecho interno. El cuestionamiento que se hacía es, bueno, los tratados internacionales son ley suprema de toda la Unión. Eso significa que ese tipo de genocidio de la Corte Penal Internacional, de la Convención de Roma, al ser ley suprema de toda la Unión, de acuerdo con la Convención, se puede aplicar, haciendo a un lado el poco desarrollado definición de genocidio que tiene nuestro Código Penal. Es un buen cuestionamiento. Y otras cosas más que empezaron a ventilarse en la Corte. Otro de los puntos que me pareció que son importantes es cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos empieza a dictar sus sentencias. En principio hubo un gran espanto para la Suprema Corte de Justicia porque dijeron, ¿y qué hacemos con esto? ¿Se aplica o no se aplica una decisión de la Corte? ¿Y qué tiene que hacer la Corte? Eso sucedió en las primeras sentencias, en el caso Castañeda, por ejemplo. Ahí no había ninguna cuestión de substancia, porque al final de cuentas la Corte dijo, bueno, señores, Castañeda en realidad no tiene derecho a ser candidato independiente, puesto que eso depende de los sistemas internos, y él puede ser candidato mientras vaya con un partido, pero eso depende del gobierno mexicano si tiene un sistema, o del Estado mexicano si tiene un sistema de candidaturas independientes. Y por otra parte, a Castañeda no se le dio el recurso, que es lo que también alegaba, pero pues ya cuando se dicta la sentencia de la Corte ya se había reformado la Constitución y ya se había creado un tribunal electoral. Pero ahí no había mucho problema, ¿no? Fue posteriormente cuando el sistema mexicano ve que tenía que cumplir con las decisiones de la Corte Interamericana. El primer cuestionamiento que se hizo es, ¿por qué tengo que cumplir con la decisión de las Cortes? ¿Y en qué sentido? Y esto fue precisamente en el caso Radilla. En el caso Radilla fue impresionante porque los mismos ministros de la Corte se pusieron a discutir qué hacemos con esta sentencia. Se convencieron de que era obligatorio y que tenían que reformar su administración de justicia. Y de ahí empieza todo la historia del control de convencionalidad, que es interesantísimo también. El control de convencionalidad simplemente rompe con el sistema interno mexicano, es decir, con lo que habíamos aprendido. Entonces, señores, con el control de convencionalidad, las escuelas de derecho tienen que darle mucha importancia al derecho internacional, enseñar a los jueces cómo se realiza ese control de convencionalidad, que no es ni más ni menos que decir que el Tratado Internacional en materia de derechos humanos tiene preeminencia y aplicar ciertos principios como el principio pro persona. Entonces, el derecho internacional, les digo, adquiere una importancia impresionante, ¿no? Ya no, fíjense usted, como lo veíamos en la década de los 60, 70, en donde era
parte de la retórica internacional, el principio de autodeterminación, el cumplimiento con el derecho internacional, etcétera, etcétera. No, el derecho internacional tiene que aplicarse a nivel interno. ¿Y cómo lo haces? Entonces, véanlo, tienes que establecer estructuras específicas. Bueno, el derecho internacional, volviendo a las bases, a los orígenes, el derecho internacional no tiene fuerza coercitiva. Es decir, es un sistema de carácter horizontal en donde los mismos sujetos que aplican el derecho, que crean el derecho, son los estados, al final de cuentas, y los organismos internacionales. Entonces, no hay un organismo superior, digamos, como ni siquiera Estados Unidos, aunque quisiera hacerlo, ni siquiera Naciones Unidas es un organismo superior, son los mismos estados. Y de ahí entonces la importancia en ese momento de control de convencionalidad, en donde hay una obligación que interesantemente se pone a los estados a que determinen cómo realizan ese control de convencionalidad. La Corte empieza a dictar resoluciones. Bueno, ahí viene todo un mundo impresionante que ustedes yo creo que lo conocen, las decisiones de la Corte, en el sentido de que es obligatoria la jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¡Wow! Entonces esto significa que los jueces, los estudiantes, todos nosotros, los profesores debemos de conocer cuáles son las sentencias de la Corte Interamericana, porque son parte del sistema jurídico mexicano. Y ese también es motivo de la reforma del 2011, ¿no? Tratando de reforzar el derecho, los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, que es, les digo, amplísimo. Entonces, en esa situación estamos. Una de las cosas que por supuesto deberían de preocuparnos es, ahora bien, con toda esa estructura que tenemos, eso es una de las cosas que suceden en la Constitución mexicana. Todas las modificaciones que hemos hecho, la estructura de la Constitución, nuestra Constitución de 1917, resultado de las luchas revolucionarias y tomando en cuenta todo el desarrollo del Estado mexicano, pero seguimos viendo que no tenemos todavía un Estado de Derecho, es decir, no se aplica muchas veces esa normatividad. Hay una concepción que también la hemos discutido mucho en la academia, esta concepción de que para que se aplique lo que está en la Constitución es necesario que tengamos una ley reglamentaria de la Constitución. Eso significaría que podemos tener en la Constitución el derecho hasta ser feliz. Bueno, al final de cuentas, si no hay una ley reglamentaria, pues ahí está, pero no se aplica. Yo creo que es uno de los grandes retos que tiene el sistema jurídico mexicano, porque ya tenemos, les digo, todo un sistema de carácter constitucional que es ampliado con tratados internacionales, con mecanismos, pero falta algo más, porque seguimos cargando todavía ese gran déficit en el cumplimiento del derecho en nuestro Estado. Y eso se debe quizás a cuestiones de carácter políticos muchas veces, que están que están ahí, pero que no dejan que la normatividad se aplique normalmente. Yo creo que uno de los grandes retos que tiene, yo creo que nuestras universidades, en nuestras facultades de Derecho, es precisamente insistir en la creación de ese Estado de Derecho y de esa creación normativa que les digo con el derecho internacional
es muy amplio. Yo creo que esas son reflexiones que tienen que ver, les digo, con el derecho internacional. Quizás haya algunas, otro tipo de reflexión que se pudiera hacer con la cuestión de lo que sucede en la política internacional. Ahí yo estaba pensando en algunas cosas en donde vemos cómo el derecho internacional. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos el derecho internacional, pero a nivel interno, como que no cala en toda la estructura del Estado mexicano. Les voy a poner un ejemplo y con esto los dejo a ustedes. Alguien me preguntaba sobre un evento que fue bastante interesante, sobre la discusión la discusión hace un año precisamente de una ley, la ley de propiedad industrial. En la ley de propiedad industrial se discutió un concepto que es muy trascendente porque tiene que ver con el acceso de la ciudadanía a los medicamentos. Y esa figura que se discutía en la ley era la de prohibición de las patentes de segundo uso. ¿Qué significa eso? Fíjense ustedes. No voy a dar un curso de propiedad intelectual, pero una patente, como saben ustedes, tiene un plazo de vencimiento, son 20 años. Bueno, después de esos 20 años, el medicamento protegido por la patente, después de los 20 años, al vencerse la patente, está en el dominio público y entonces entran las empresas generalmente nacionales que pueden producir ese medicamento que ya no está protegido por patente, ¿no? Lo que se le llama genéricos. Bueno, entonces la legislación en términos generales estaba prohibiendo las patentes de segundo uso. ¿Qué significa esto? Es que si hay un medicamento que tiene una función específica y después se descubre otra función, esa segunda función puede también ser objeto de patentamiento, con lo cual se puede extender el patentamiento más allá de 20 años, al tener un segundo patentamiento para otro segundo uso. El caso más conocido es el del Viagra. El Viagra era un medicamento que servía para la circulación de la sangre, pero que de repente, al terminar ya su patentamiento, se descubrió que servía para cuestiones de carácter sexual. Y se le dio otro patentamiento, o se exigió otro patentamiento. Esto significa, en otras palabras, que con las patentes de segundo uso se extiende el patentamiento, el monopolio de explotación de un medicamento, y eso es un impacto al bolsillo de todo el mundo, ¿no? Entonces, México se había negado siempre a las patentes de segundo uso. Bueno, entonces, en el Tratado de Libre Comercio, por supuesto, las empresas farmacéuticas estadounidenses presionaron mucho para que se aceptaran las patentes de segundo uso en el tratado, en el TEMEC, y por supuesto, eso también en la legislación mexicana. Y así se hizo. Ganaron los estadounidenses, como siempre, en la negociación y se aceptaron las patentes de segundo uso. Pero en el momento de la negociación en el Congreso estadounidense, los diputados demócratas dijeron no aceptemos patentes de segundo uso porque es un impacto al acceso a la medicina de los estadounidenses y también de los mexicanos. Y entonces se negaron y lograron que esa
las patentes de segundo uso se fueran aceptadas. Entonces, ¿qué hizo el Estado mexicano? Bueno, lo que hizo el Estado mexicano es que ya había pasado el TEMEC por el Senado y lo había aceptado antes de que se discutieran en Estados Unidos. Entonces, lo que hizo el gobierno mexicano es negociar un protocolo. Un protocolo es un tratado internacional que modifica una disposición de otro tratado internacional. Entonces, en ese protocolo se dijo, no aceptamos las patentes de segundo uso. Y bueno, dijimos, wow, qué bueno. Y por eso lo hicieron los estadounidenses, pero qué bueno. Pues, ¿qué les cuento? En el momento de discusión de la ley, se inserta en la legislación las patentes de segundo uso. Eso en forma impresionante lo vieron los estadounidenses y protestaron algunos senadores y enviaron una carta al gobierno mexicano diciendo, hey, señores, si esto lo sacamos del tratado, ¿por qué ustedes lo van a aceptar a nivel interno? ¿Qué les cuento? Pues, la ley aprobó en contra del tratado internacional, en contra de los intereses de propios mexicanos, aceptó las patentes de segundo uso. Esto me hace pensar que muchas veces dice uno, bueno, ¿qué pasa con los legisladores, con los senadores? No leen los tratados internacionales o no tienen asesores. Bueno, hay muchos alumnos que pueden ir y prepararse. Pero ahí está el medio del asunto. O sea, fíjense ustedes que no solamente muchas veces es cuestión del Ejecutivo que no cumple el tratado, sino la estructura misma. Y bueno, hay otras cosas que ha hecho la Corte en materia de tratados internacionales que para qué les cuento. Véanlo, hay una cosa que en este momento está en el periódico discutiéndose en relación con ese acuerdo que firmó Ebrard cuando el presidente Trump presionó al Estado mexicano para que cerrara la frontera sur ante el movimiento migratorio. Es interesantísimo. Yo les recomiendo que vean el Anuario Mexicano de Derecho Internacional, número 20, y ahí tenemos unas notas sobre eso, para que vean cuál la extensión de la obligación que tenía el Estado mexicano de lo que hizo o lo que no hizo. Y es interesantísimo. Pero es una muestra de que el derecho internacional es importante y existe el derecho internacional porque si no nos quedamos sin trabajo. Muchísimas gracias. ¿Tendrá alguna inquietud alguno de nuestros invitados, alguna pregunta para nuestro conferencista? Bueno, entonces damos paso como cierre a este evento con la participación de la doctora Marta, adelante. Aquí, bueno,
Sí, ese es el gran reto. O sea, en principio, mire, la primera parte de su pregunta es si son adjetivos o sustantivos. En realidad, los derechos humanos pueden ser las dos cosas, adjetivos y sustantivos. Hay ejemplos bien interesantes, por ejemplo, en lo que se refiere a la prescripción de los crímenes de lesa humanidad o de genocidio. Es una norma de carácter sustantiva y eso es un derecho humano también. O sea, esa es una… ahora, hay una tendencia también, muchas veces en la literatura, que esos son derechos programáticos y no debemos de permitirlo. Mire, yo lo que ante ese mismo cuestionamiento que usted se hace, lo que yo he hecho es, y eso no está en el currículum, es participar, por ejemplo, con Amicus Curiae en diferentes asuntos en donde se discute ese tipo de cosas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay una discusión muy interesante sobre el glifosato. Y bueno, ahí está la discusión y yo lo único que pienso es que la acción de nosotros poco a poco va abriendo camino, ¿no? Muchas universidades, por ejemplo, hacen los litigios estratégicos, por ejemplo, para que eso quede en la jurisprudencia, que eso lo decidan los jueces y de esa manera empezar a abrir caminos al reconocimiento y en consecuencia a la exigibilidad de ciertos derechos que no se reconocen. Y es un camino largo, pero bueno, no veo otra. Gracias, doctor. Bueno, pues ante esta extraordinaria disertación y amplio conocimiento de nuestro homenajeado, vamos a dar paso final, vamos a cerrar esto con el mensaje final de la maestra Marta Camarena Reyes, quien es presidenta del Colegio de Abogados del Estado de Michoacán y que además promotora inicial de esta instalación de cátedra en compañía de nuestra directora Tania. Adelante, maestra Marta. Gracias, muy amable, estimado compañero vicepresidente Gamaliel. Pues distinguidas personalidades, la doctora Tania Aide, como directora de nuestra Facultad de Derecho, doctor Manuel Becerra, estimado José Becerril, doctor Miguel Medina. También saludo a todas ustedes, compañeras y compañeras del Consejo Directivo de este colegio, compañeros del Colegio de Abogados y sobre todo a presidentas y presidentes de otros colegios de profesionistas, empezando por el presidente del Foro de Colegios de Profesionistas. Gracias por estar aquí, también a estos jóvenes inquietos estudiantes de esta Facultad de Derecho. Muchas gracias por su presencia. Como hemos visto, hoy en esta ceremonia y con esta ceremonia se marca una nueva etapa en nuestro Colegio de Abogados y en la vinculación institucional con esta honorable Facultad de Derecho, muy bien dirigida por la doctora Tania Chávez Torres. Efectivamente tenemos como base el convenio de colaboración que firmó el señor rector de la Universidad Michoacana con el presidente del Foro de Colegios de Profesionistas. Ya hace casi año y medio que se firmó este convenio y en ese convenio se estipula, es un convenio marco para que todos los colegios de profesionistas que pertenecemos a este Foro Nacional de Colegios de Profesionistas del Estado de Michoacán podamos vincularnos en forma muy directa y permanente, evidentemente con las facultades y escuelas que nos dieron origen a nuestra formación inicial profesional. Y esa es la base fundamental, el que como consejo directivo en el Colegio de Abogados, como ya se mencionó, se haya tomado este acuerdo para que le diéramos forma y sustento a esta cátedra de Derecho Internacional, doctor Manuel Becerra Ramírez. Porque sabemos que cuando se logran conjuntar capacidades, sensibilidad y talentos, se pueden lograr otros niveles para transmitir el conocimiento. Como hoy se ha mostrado, la sensibilidad y caudal de conocimientos de un hombre universitario que, como hemos visto y escuchado, transmite sus conocimientos y sabiduría con mucha sencillez. La sensibilidad de la doctora Tania Chávez, que supo valorar la propuesta que le hicimos para instaurar esta cátedra en momentos tan cruciales, que nos recuerda
que nuestro Estado pertenece a un país y nuestro país a todo este concierto de naciones que parecieran ahora muy desesperadas buscando otras formas para convivencia, tanto interior como evidentemente en forma internacional. Nuestro colegio ha impulsado siempre generar espacios para debatir ideas, compartir conocimientos y abrir oportunidades a nuestras compañeras y compañeros que lo integran, fomentar la actualización profesional como una forma permanente de aprendizaje para dar mejor atención a la sociedad en su conjunto. Hoy deseo reconocer el apoyo permanente de mis compañeras y compañeros consejeros, con quienes estamos realizando tareas y que esperamos que se pueda mantener también esta buena relación con otros colegios de abogados que existen en nuestro estado, como la Barra Michoacana Colegio de Abogados, como el Colegio de Abogadas de Michoacán o la Agrupación de Abogadas y desde luego con la Asociación de Abogados Laboralistas del Estado. Y todos pertenecemos a la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, de la que este colegio ha sido impulsor, forma parte y hemos seguido manteniendo esta vinculación a nivel nacional e internacional, hablando de los abogados en su conjunto. También deseo agradecer al presidente del Foro de Colegios de Profesionistas, al maestro Arturo Pérez Arévalo, a la maestra Marilena Rincón, secretaria general, y a todas y todos los consejeros hoy presentes aquí que nos están acompañando, porque juntos hemos compartido esta tarea para conjuntar esfuerzos para que el ejercicio profesional en nuestro estado tenga mejores niveles jurídicos y sociales. Ahora, nuevamente hemos logrado vincularnos como Colegio de Abogados con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a través del doctor Manuel Becerra Ramírez, porque estamos ciertos que nos apoyará, además de esta cátedra, que tendrá actividades continuas. Daremos a conocer el programa anual permanente y por ello en esta ocasión y teniendo este marco de esta Facultad de Derecho, que qué bueno que sí le tiene usted no solo este afecto y cariño y respeto, sino que en nuestro Colegio de Abogados hemos comentado y pedirle que acepte usted formar parte de nuestro colegio como miembro honorario del mismo. Con mucho gusto. Bueno, pues entonces no veníamos preparados, por favor, por favor, compañero Manuel, José Becerril. Maestro Manuel Becerra Ramírez, mi maestro de Derecho Internacional, le otorgo la presente constancia a nombre del Colegio de Abogados del Estado de Michoacán y del Consejo Directivo 2021-2023 como miembro honorario de este colegio, dado en Morelia, Michoacán, a los 27 días del mes de abril del año 2022 por el Consejo Directivo, firma la licenciada Marta Salud Camarena Reyes y el doctor Ricardo García Mora como su secretario general. Acepte usted esta distinción, por favor. Bien, gracias. Pues esperamos que a través de esta integración ya como va a ser menos complicado poderle pedir que nos vincule con otras ramas del derecho en el propio Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ya lo va a poder hacer él como todo un distinguidísimo miembro honorario de este colegio a los que nos da honores a nosotros, pero que esperamos que con estas vinculaciones podamos mostrar todo lo que se puede hacer a través de los colegios de profesionistas y que las futuras generaciones puedan también aprender el cómo vincularse con estas organizaciones por rama profesional y que tenemos toda la disposición de que podamos continuar con estas tareas en conjunto. Yo sé que tendremos esta oportunidad de seguir realizando tareas conjuntas y buscaremos seguir fomentando la capacitación y actualización jurídica permanente como lo hemos venido haciendo en este Consejo Directivo. Sabemos que la tarea es mucha y seguimos. A pesar que las condiciones de la colegiación voluntaria en nuestro país, que como sabemos todos los que tenemos el honor de presidirlos o que ya han tenido el honor de presidirlo, mover las conciencias voluntariamente de las y los profesionistas no es una tarea sencilla. Aquí los colegios de profesionistas requieren de esta preparación, pero sobre todo de la voluntad, porque la actividad colegiada y las actividades que realizamos en este colegio de abogados, como en el propio foro de colegios y todos los colegios de profesionistas, no solo es voluntaria, sino nos da ese honor y podemos seguirlo haciendo, pero al tener una colegiación voluntaria en nuestro país nos sigue dificultando las tareas que pudiéramos tener, porque evidentemente tenemos ejemplos de cómo es la colegiación
colegiación en otros países del mundo, incluso acá en Centro y Suramérica, en otros niveles de la colegiación, porque la colegiación en muchos de estos países es obligatoria. Y nosotros hemos buscado mover estas conciencias para que la colegiación vaya teniendo otros niveles. Sé que vienen retos, me consta, sé de buena fuente que vienen retos para que podamos lograr reimpulsar en nuestro país la colegiación obligatoria. Nada más que esta tarea es una tarea de todos los colegios de profesionistas, de la sociedad en su conjunto, pero sobre todo también de nuestras federaciones de colegios de profesionistas a nivel nacional. Normalmente cuando se impulsa esta tarea, se requiere que cuidemos las condiciones en que seguiremos generando estas actividades para que las y los profesionistas de las diferentes áreas puedan continuar en esta ruta, no solo de la vinculación y la actualización profesional conjunta, sino que recordemos la gran responsabilidad que como colegios de profesionistas tenemos. Somos formados en las instituciones como nosotros, las y los abogados, que la gran mayoría somos egresados de esta honorable institución, de esta Facultad de Derecho. Pero resulta que una vez que salimos y que ya somos egresados, que ya tenemos el título, que ya tenemos la cédula, necesitamos continuar esta vinculación, que evidentemente se hace en forma individual, pero muchos decidimos y muchas decidimos hacerlo en forma organizada a través de este colegio de abogados del estado de Michoacán, donde hemos seguido impulsando estas tareas. Pero también sabemos que cuando se impulsan tareas diferentes, distintas, como la que hoy acabamos de presenciar, no es fácil para otras y otros que no se les ocurrió antes la idea o que no tuvieron estos elementos para que pudiéramos fundamentarlo. Jamás, nunca le traeremos a nuestra facultad y a nuestra universidad una tarea que pudiera en algún momento no ser lo más adecuado, al contrario. Desde estudiantes y desde que tuvimos nuestro título y cédula, quienes tuvimos esta conciencia, nos colegiamos inmediatamente. Y aquí es un llamado simplemente por la información y la capacidad que se puede seguir desarrollando en una agrupación donde tenemos la oportunidad de estarnos vinculando con otras organizaciones, pero sobre todo en el Colegio de Abogados hemos tenido la oportunidad de estar abrevando de las y los compañeros con sus conocimientos, y cuando nos dicen que en nuestro estado hay colegios que muy dignamente tienen unas sedes unas impresionantes y muy decorosas, y ya vemos otros colegios que tenemos que seguir rentando una sede, pero dicen, ¿y cómo están en sus arcas económicas? Dije, miren, como la colegiación es voluntaria y la cuota anual que se tiene que estar o que tenemos que pagar todos para el sostenimiento de nuestro colegio, para que sigamos teniendo la autonomía y desde luego el seguir impulsando actividades, eso de veras lo dejamos a un lado porque nos rebasa el gran tesoro que tenemos con tantos conocimientos de las y los compañeros que conforman este colegio de abogados. Con todos sus conocimientos, igual sucede en las demás agrupaciones. Por eso, el seguir impulsando el que tengamos actividades diferentes que logren impulsarse y vincularse con nuestras instituciones, nos dan estas oportunidades. Le damos honra y desde luego lo vinculamos con este tipo de convenios como el que se firmó con el señor rector. Se renovó ese convenio que ya veníamos, este convenio se firmó desde 2017 y simplemente se renovó hace año y medio para que se continuara la actividad y seguramente lo seguiremos buscando. Y eso es lo que hace, vincularnos, hacer actividades que le puedan dar estas oportunidades, no solo a quienes integramos un colegio, sino a la sociedad en su conjunto. Por eso, la invitación a otras presidentas como la teta Carla, presidenta del Colegio de Arquitectos, la ingeniera Sandra, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Michoacán, los demás compañeros, el ingeniero Quirino del Colegio de Agrónomos, en fin, todas y todos los colegios que hoy nos acompañan, desde luego el trabajo tan importante que se hace en el Colegio de Trabajadoras Sociales, donde está nuestra compañera María Elena, o el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, donde está el ingeniero René, y todos los que han estado en esta organización que sabemos que se le puede dar esa vinculación. Así como tenemos esta vinculación con la Universidad Michoacana, pues tenemos la vinculación, por ejemplo, con el Instituto Tecnológico ahora de Morelia, como se le conoce, con el Colegio de Ingenieros Industriales, los colegios de licenciados en fin, esta es la vinculación institucional que podemos generar.
Y este Colegio de Abogados nunca se ha quedado atrás. Siempre impulsamos actividades que si vamos a trabajar, pues trabajemos siempre, porque jalemos estas ideas, convertirlas en realidad para que continuemos con unas tareas distintas. Tenemos en este momento, en esta ceremonia tan emotiva, una parte muy importante, porque ya habíamos tenido una vinculación permanente también con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que sabemos que como es público y además tienen esta formación tan importante, sabemos que nos podemos dirigir a él. De hecho, se quedó ahí en base a través de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, con alguien a quien hay que recordar que era el doctor Héctor Fix Fierro, a quien donde esté va este saludo, con quien logramos impulsar toda una serie de actividades sobre precisamente los pros y contras de la colegiación obligatoria. Viene de nuevo este tema, está en puerta, nos van a dar este anuncio en pocos días, y yo creo que es momento de conjuntar nuevamente los esfuerzos y de vincularnos con nuestras instituciones. Aquí nos formamos y luego siguen los colegios de profesionistas fomentando este desarrollo y esta actualización profesional permanente. Así es que este Colegio de Abogados de Michoacán, con esta instalación de esta cátedra que a nosotros nos motiva, pero también nos obliga. Y vamos a continuar haciendo actividades y que nos seguiremos vinculando con nuestra Facultad de Derecho. Así es que yo les quiero agradecer a cada una de ustedes, no solo por su presencia, sino por tener esta disposición. En forma muy especial a usted, doctor Manuel Becerra, por tenernos esta confianza, a nuestra directora, a la doctora Tanaide Chávez Torres, por su sensibilidad, pero sobre todo por su visión de siempre vincular a nuestra facultad con otros niveles de actividades, y que seguramente será para honrar siempre a nuestra Facultad de Derecho. Yo les agradezco mucho y sé que seguiremos teniendo nuestras tareas en forma permanente. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia. Con esto damos por terminado este histórico evento. Muchas gracias.